introducción a esto tendríamos que decir que el problema actual del COVID-19 a nivel del mundo ha desatado una cantidad enorme de posibilidades de ensayos, de aplicación de los conocimientos para el tratamiento de estas enfermedades virales, que podría decirlo yo que hasta el plátano ha sido ya investigado como un antirretroviral efectivo para el COVID, y así podemos pasar por múltiples esquemas de tratamiento. Pero, en definitiva, los esquemas de tratamiento que se basen específicamente en la fisiopatología del COVID y los conocimientos nuevos que se adquiera del COVID con el desarrollo del tiempo, son los que nos permitirán que nosotros pongamos en realidad tratamientos efectivos, porque hasta aquí podríamos decir que prácticamente no ha habido algún tratamiento completamente efectivo y que satisfaga a todo el mundo. Y esto ha hecho que se lancen todos los ensayos que ustedes están viendo que están apareciendo en la literatura. El tratamiento del COVID, como bien nos explicó el primer compañero, nos hace ver que debería estar destinado a todo lo que está ocurriendo, tanto en el nivel alveolar como en el nivel vascular y en todos los tejidos donde se vea que puede la microtrombosis afectar de una manera muy importante. Nosotros sin pulmones definitivamente no podemos vivir. Se nos puede infartar una parte del corazón, se pueden darse infartos importantísimos a nivel del corazón, infartos a nivel cerebral, han sido causa de muertes súbitas, sí, pero lo que más nos está llamando la atención y lo que más nos está ocupando a todos los médicos es la atención de las complicaciones neumónicas, que prácticamente son las que están llevando y llenando las unidades de cuidados intensivos. Si nosotros vemos que el COVID está desarrollando problemas procoagulantes importantísimos, la inclusión de esquemas anticoagulantes reales, efectivos, que logren mantener una anticoagulación suficiente para poder lograr la recuperación de esos tejidos que no están bien perfundidos, ese sería uno de los puntales importantes para este tratamiento. Estamos viendo que también los antiagregantes plaquetarios y toda la función de las plaquetas en el COVID tienen un valor importantísimo, y por lo tanto tenemos que actuar a nivel de ahí como parte de los mecanismos fisiopatológicos que se ven. Todo esto acompañado a los problemas microbianos que se pueden venir junto con la afección viral, amerita que se tengan que utilizar esquemas antibióticos que nos logren mejorar y disminuir la cascada, ¿sí?, de citocinas y de quimiosinas. Pero a esto tenemos que ponerle una parte muy importante. La cascada de citocinas y de quimiosinas que la vemos en el COVID, nosotros sí la tratamos en otras enfermedades. Las cascadas de citocinas y quimiosinas así tan fuertes como las que las vemos en estos pacientes, las vemos, por ejemplo, en el lupus, las vemos en otras enfermedades también virales, y ahí aplicamos esquemas terapéuticos importantísimos. Y la corticoterapia, y una corticoterapia aplicada con todo el rigor que se lo debe aplicar, debería ser una de las partes importantísimas también aquí para poder lograr el freno y lograr controlar estas cascadas de citocinas. Pero en definitiva, todo el mecanismo fisiopatológico que se está dando en lo que estamos viendo a nivel alveolar, al nivel intersticial, al nivel de todos los lechos vasculares y especialmente a nivel
de los lechos vasculares terminales están determinando una serie de productos que son a su vez los que están manteniendo una retroalimentación positiva para que se creen mayores problemas de coagulación y con esto mayores problemas de formación de sustancias que deberían ser borradas, limpiadas de esos sitios para que puedan estos órganos ser bien perfundidos. Entonces, la utilización de fibrinolíticos no ha sido bien estudiada, ampliamente estudiada en los problemas anteriores de las influenza, por ejemplo, y de todos los otros virus que también nos dan estos problemas parecidos. El manejo de los fibrinolíticos debería tener un campo muy especial en los esquemas terapéuticos que nosotros estemos dando. Y, lastimosamente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Lo que estamos teniendo es la aplicación de un montón de esquemas, ¿sí?, desordenados o acumulados sin unas investigaciones, ni siquiera observacionales, bien puestas, bien planteadas, que nos permitan escribir afuera para que nos puedan publicar. Esto se ha dado a nivel del mundo. Y aquí los clínicos hemos comenzado a manejar una cosa que sale, otra cosa que dicen, otra cosa que me parece, otra cosa que me fue bien. Pero es momento de que le pongamos ya en el plano netamente científico, investigativo, en el rigor de lo que significa eso para que podamos seguir adelante. Y es en este sentido como nosotros, en el grupo de acá, de lo que estamos haciendo, la atención de los pacientes en el Hospital Enrique Garcés, lo hemos planteado, lo hemos definido y lo seguimos haciendo. El manejarse en un hospital del Estado es bien difícil y muy diferente de lo que nosotros podemos hacer a nivel particular. El Estado te coge y te manda una camisa de fuerza con la cual tienes que manejar y no te la puedes mover. Y no puedes meter ninguna otra partícula más que la que no esté diseñada por el Estado. Y entonces ahí tenemos las complicaciones importantísimas, especialmente en cuanto a la morbilidad y la mortalidad que dejamos a los pacientes. Entonces, el meter los protocolos estos para que sean aplicados ha sido una de las principales cosas que nosotros hemos querido que esto se haga y se protocolice y se dé los permisos para que tanta gente que se está haciendo saber a nivel del Estado podría recibir las ventajas de todos estos esquemas combinados. Y nosotros justamente esto es lo que hemos hecho. Y en el momento que particularmente hemos aplicado el fibrinolítico, ¿sí?, de varidasa streptokinasa, sabiendo que tiene 60 años de utilización en el mercado mundial, sabiendo que lo que tenemos que hacer es especialmente barrer de todas estas sustancias, que nos producen, ¿sí?, fibrina, y lograr limpiar todos los órganos que están afectados por el coronavirus. Y eso es lo que yo ahorita quiero demostrarles en la presentación mía. No sé, me están pudiendo oír porque Campodónico está saliendo al aire. Sí, estamos escuchándole. Ok, entonces, si queremos hacer bien las cosas, tenemos que medir bien lo que estamos haciendo. Y esto significa que cada uno de los pacientes tenga que ser absolutamente medido todos sus factores reactantes de inflamación. Que tengamos que estar midiendo estrictamente cómo nos va con los diferentes esquemas propuestos para poder decir, este es el esquema
que estamos aplicando y este esquema que estamos aplicando tiene que ser de acuerdo a la fisiopatología. No podemos querer encontrar con el COVID a una sola medicina que le coja y le cambie todita la fisiopatología que está completamente imprimida y para que se desarrolle en múltiples campos, en múltiples aristas. Por lo tanto, tenemos que revisar cuál es el efecto del virus a nivel renal. Tenemos que ver con marcadores de función renal cómo nos está yendo y por las medicinas que ponemos también tenemos que estar midiendo. Tenemos que estar viendo qué es lo que pasa en el corazón. Tenemos que estar viendo todos los la interleuquina 6, el PCR, el dímero D, la ferritina, los factores de coagulación. Tenemos que estarle mirándole al hígado, especialmente en esta parte, para poder hacer y hacer los correctivos para cada uno de los pacientes. Tenemos que ver fibrinógeno, velocidad de eritrosedimentación. Los controles leucocitarios son importantísimos para poder mirar los efectos de los esquemas que estamos poniendo. Las plaquetas, la medición de cada una de las células, de las células blancas, nos permiten ver claramente la recuperación de los pacientes o la falta de efecto de los tratamientos que estamos dando. Y entonces, tienen que ser vistos, segmentados especialmente para la parte infecciosa. Pero aquí muy importante, que nos estamos olvidando. Tenemos que interpretar súper bien a los monocitos. El contagio de monocitos nos está permitiendo ahora a nosotros mirar con otras perspectivas lo que está pasando y con simplemente una biometría que puede ser realizada muy frecuentemente en los pacientes. Los linfocitos, obviamente por su condición, por esta condición viral de los pacientes, nos permite ver el momento que estamos haciendo bien las cosas, cómo estos se recuperan. Y la oximetría de pulso tiene que ser una oximetría que la tenemos que estar haciendo al paciente sobre la cabecera, una tras de otra, cuantas veces al día lo necesite para poder nosotros mirar cómo va el paciente. Vemos pacientes que solo por darse la vuelta, esa oximetría se cae, pero tremendamente, y las gasometrías son importantísimas en esto también. Sí, pero mucho más caro. Una oximetría nos lleva de la mano el tratamiento de los pacientes para poder revisar nuestra efectividad. Y otra cosa, la tomografía, definitivamente la tomografía a nosotros nos da muchísimos parámetros, mucho más claros que incluso los exámenes que nosotros estaríamos haciendo para el COVID. Mejor que el PCR, definitivamente mejor que el PCR. La tomografía que le mando a hacer a ese paciente en ese rato yo tengo el resultado y yo le veo cómo está y qué es lo que estoy viendo en ese pulmón. En ese pulmón y en los cambios tomográficos, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo inflamación, estoy viendo coagulación, estoy viendo fibrosis, estoy viendo destrucción celular, estoy viendo destrucción de paredes de la arquitectura neumónica. Y esto se adelanta definitivamente a todos los parámetros del PCR en tiempo real que hagamos. Nos llegan los PCRs al estado muchas veces cuando el paciente ya está enterrado. ¿De qué nos sirve eso? Los otros exámenes que estamos haciendo de las pruebas rápidas han tenido una distorsión y una interpretación tan dificultosa porque hay tantas marcas, tantas posibilidades y tanta falla que nos hacen en muchos casos
dudar de los diagnósticos que estamos nosotros ahí manejando. Tenemos pacientes netamente clínicos con todo y los exámenes completamente diferentes. Entonces, necesitamos primero de pruebas que nos estén afianzando los diagnósticos para ir adelante, para poder diferenciar de lo que ya se nos viene encima. Sí, ya estamos en los albores del comienzo de los primeros casos de influenza que nos va a hacer influenza por H1N1, influenza por H3N2 y más COVID. O sea, vamos a tener 3 problemas en los meses posteriores hasta llegar diciembre y enero. Esto va a estar muy triste, muy grave en las perspectivas que le vemos. Entonces, por ejemplo, aquí están los parámetros que estamos midiendo a los pacientes de 1 en 1. ¿Cómo es la mejoría? Sí, ¿cómo es el mantenimiento de la función renal? Sí, ¿cómo es que incluso las troponinas, a pesar de que no tienen muchos de los pacientes afecciones, nosotros ya les vemos cómo van estos variando y van disminuyendo? Sí, pero el rato que estamos bien, vemos la interleuquina que definitivamente es influenciada por el tratamiento. La proteína C reactiva definitivamente es influenciada por el tratamiento. Y si estamos haciendo bien las cosas, por ejemplo, en este caso que le estoy demostrando, el dímero D, que comienza en un paciente que aparentemente no le iban a tratar, no se le iba a hacer nada, solamente se le iba a observar, como a la semana se subió el dímero D a 2000, sí, a más de 2000, y cómo con el tratamiento que estamos haciendo, le bajamos a casi la normalidad solamente en el plazo de estas 2 semanas. Y es lo que está viendo el doctor Campodónico. Pero eso lo tenemos que tener registrado, lo tenemos que ponerlo en los registros y lo tenemos que publicar. La ferritina nos está demostrando definitivamente esto. Que ahí tienen una disminución como lo están mirando. Y para poder manejar bien la coagulación, tenemos que tener parámetros de coagulación. Tenemos que mirar fibrinógeno, obviamente, y la velocidad de eritrosedimentación y todos los otros que he explicado acá. Estos son los efectos de lo que nosotros estamos viendo y que estamos ya enmarcándonos en protocolos para poder ponerlos y demostrarlos. La saturación de oxígeno. Aquí les vengo demostrándoles con esto, ¿sí? ¿Cómo le cogemos a un paciente que ha sido dado de alta con un 89% de saturación de oxígeno? Sí. Y cómo al darle el mutose, en poco tiempo ya le logramos tener con saturaciones hasta de 95. Entonces, esto nos demuestra, son parámetros definitivos que nos dicen está mejorando el paciente. Y el paciente que no podía darse la vuelta en la cama, ¿cómo es que con tan solo 3 semanas de tratamiento con esto, ya el paciente comienza ya a tener actividad física, ya comienza a hacer sus pequeñas caminatas y carreras pequeñitas? Y es con eso con lo que les estamos midiendo a los pacientes. Al paciente le estamos dando de alta cuando nos corre una carrera de 100 metros y no se ha modificado su saturación. Y el paciente nuevamente vuelve, sí, ya sus ojos a la vida normal. ¿Qué estamos haciendo como Estado y qué estamos haciendo en el plano de los pacientes que ya salen dados de alta del COVID? Y todas las consecuencias y las complicaciones que ellos tienen, no la estamos tratando, no les estamos midiendo. Tenemos que hacer la medición de toditas las complicaciones que los pacientes están teniendo. ¿Cuánta gente está saliendo, sí,
con un grado de discapacidad importante y cuánto tiempo están demorándose en recuperar esas discapacidades respiratorias. ¿Cuántos pacientes por miles están en esa situación? Esto lo hemos descuidado. Esto lo tenemos que comenzar a retomar porque algo tenemos que hacer. Y esta es una muestra de cómo el mutose está logrando disminuir en muy corto tiempo, ¿sí? Y la recuperación de las saturaciones de los pacientes. Igual como el doctor Campodónico me pidieron a mí que les haga las demostraciones de lo que ha sido efectivo los tratamientos y he creído lo más importante que miremos en fotografías de cómo están los pacientes saliendo a la casa porque ya están más o menos compensadas sus saturaciones. Miren, este es el caso de una paciente, ¿sí? Una paciente mujer que salió con este cuadro, ¿sí? Miren, está completamente afectado. ¿Y cómo el mutose logró en el plazo de 3 semanas tenerle en este estado? Aquí están las tomografías. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo todos los efectos, todos, absolutamente todos. ¿Y qué estamos viendo acá? Una limpieza de todo lo que tiene que limpiarse y todo lo que tiene que restaurarse para poder darle nuevamente funcionalidad al paciente. Es un barrido de todas las sustancias tóxicas, todos los detritos celulares, es un barrido de todo lo que está produciendo este coronavirus. Y tiene que ser con todo. O sea, no es una sola cosa. No es solamente un medicamento. Es un conjunto y hay que acomodar los esquemas para los pacientes. Habrá algunos que tengamos que darles, sí, metilprednisolona porque hasta allá tenemos que llegar. Y habrá otros que tengamos que darles solamente dexametasona. Y habrá otros que tengamos que darles solamente prednisona. Pero eso lo tiene que manejarle el clínico, de acuerdo a cada paciente. No es una fórmula universal para poder sacar esto. Tiene que ser el conocimiento profundo de la fisiopatología y del estado del paciente para acomodar los complejos esquemas para los diferentes pacientes. ¿Sí? Estamos viendo aquí cómo quedan los pacientes de limpios después de hacer lo que debemos hacer con los pacientes. Este es otro caso. En este caso, nosotros teníamos unas lesiones muy pequeñitas, ¿sí? Ya comenzó, todo estaba positivo, ¿sí? Y le vimos que ya estaba iniciando. Si iniciamos los tratamientos en forma temprana, si iniciamos los tratamientos apenas ya tenemos una clínica, ¿sí? Como lo dijo el doctor Campodónico, las cosas se resuelven inmediatamente y no tienen que llegar a las unidades de cuidados intensivos. Y estos pacientes que ustedes que lo están mirando aquí, no llegó a la unidad de cuidados intensivos y de esto, sí, alcanzó la evolución este paciente hasta este nivel, iniciamos el tratamiento y se limpió. Este lo hizo en 2 semanas, y limpiecito. Ya, otro caso más, ¿sí? Estamos viendo este paciente. Este paciente fue dado a la casa, dado de alta a la casa. Miren, no podía caminar ni 20 metros porque ya no avanzaba más. Pero ya estaba saturando bien y tenía que irse a la casa. Se le administró el esquema nuestro de tratamiento y esto es el resultado. O sea, si estamos viendo en forma clara, evidente, cómo son en las tomografías la mejoría, estamos también midiendo los parámetros de recuperación de las oximetrías y de la recuperación de sus capacidades normales de vida diaria.
Tienen que correr, tienen que mejorar esos pacientes para poder hacer sus actividades normales. Sí. Este es otro caso. Sí. Estábamos con una cosa muy pequeñita, ¿sí? Inicialmente le dimos ya el tratamiento y definitivamente se limpió y no pasó nada más. Otro caso de un paciente que salió después de haber estado prácticamente en cuidados intensivos durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, ya con lesiones fibróticas importantísimas, con una capacidad pulmonar pero muy disminuida, ¿sí? Con esto se fue de alta a la casa. Se le dio el tratamiento y comenzó ya a limpiarse, comenzó a mejorar y en el plazo de 3 semanas, sí, el paciente quedó así. Ya. Y el paciente ya corre 100 metros y su oximetría sigue igual, normal. Esto no es solamente por una recuperación espontánea del paciente. Estos cambios que estamos viendo, tanto tomográficos como fisiológicos, son efecto definitiva de los tratamientos que se está implementando, de la combinación de los tratamientos. Y esto es principalmente de base de la aplicación de cómo le estamos dando mutose. Este es un resultado de mutose. Sí. Creo que con esto estoy yo demostrando unos poquitos ejemplos que hemos logrado documentarles absolutamente para que se pueda tener evidencias fidedignas y lanzarnos ya a lo que estamos nosotros ya en este momento redactando. Tiene que estar redactado en un protocolo, ¿sí? En un protocolo de un ensayo clínico, pero súper bien hecho, de tal forma que podamos nosotros mostrarlo al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso tenemos que reunir toda la literatura que podamos para presentar soluciones como estas. Y son soluciones importantes estas, porque finalmente lo más importante que tenemos es que son soluciones farmacoeconómicas. Farmacoeconómicas. El costo de lo que ahorita estamos viendo no se iguala en nada a los más de $2,000 que se tiene que gastar con el Remdesivir. No tiene nada que ver con todos los costos que significa cuando el paciente ingresa a cuidados intensivos. Si hacemos las cosas bien al principio, si detectamos las cosas en un principio, si hacemos y salimos todos los médicos a capturar a los pacientes que tienen que recibir el tratamiento en forma temprana, no tienen por qué entrar ni a High-Flu y peor a ventilación mecánica invasiva. Esto es farmacoeconomía. Esto es lo que tenemos que hacer, pero ya. Y las cosas y las experiencias realizadas en otros centros tienen que ser publicadas ya. Y ya no podemos hablar de mi experiencia, sino de la demostración definitiva de investigaciones científicas y bien planteadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Trujillo. Muy amable por compartir con nosotros su trabajo, al igual que al doctor Campodónico, al igual que al doctor Larriategui, por supuesto. Agradecerles a todos ustedes también por su presencia. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna intervención que alguien quisiera realizar, por favor, con toda confianza puede hacer su intervención
nuevamente agradecer el trabajo del doctor Campodónico, del doctor Trujillo, del doctor Larreategui. Gracias por compartir la información, sus conocimientos, por compartir su investigación con todos nosotros y pues por ponerlo también sobre la mesa para que sea escuchado, debatido y comunicado, como bien dice el doctor Trujillo. Yo, antes de dar paso al tema de las preguntas, sí quiero hacer énfasis en que somos los que llevamos la bandera de hacer investigación en el Ecuador, de proponer también protocolos y basados en resultados, basados en experiencias importantes. Y eso nos hace a nosotros muy complacidos como empresa y por supuesto como profesionales, ya que saber que el Ecuador también puede proponer protocolos a nivel internacional en el manejo del COVID, del post-COVID, y como bien decía el doctor Trujillo, con farmacoeconomía, desde una perspectiva también de un impacto social. Así que muchísimas gracias a ustedes y pues les doy la palabra. Quizás alguien quisiera intervenir, hacer alguna pregunta, como les decía, o algún tipo de comentario. Bueno. Quiero, en vista de que no tenemos comentarios, preguntas ni intervenciones al momento, agradecerles por su participación, por el tiempo que nos han brindado en esta noche. Esperamos haya sido de muchísimo valor, ¿no? Perdón, voy a tener que interrumpir la intervención. Nos están preguntando ¿hasta cuándo doy el mutose? No sé, doctor Campodónico, doctor Trujillo, cualquiera de los dos queda abierta la pregunta. Yo podría, ¿Está desactivado su mi micrófono está activo. Ya, sí, yo lo utilizo durante los primeros días de síntomas, los 10 días primeros, cuando el paciente no se hospitaliza. De ahí lo utilizo tranquilamente durante 15 o 20 días, monitoreando lo que es el dímero D. De ahí para el post-COVID, cuando la persona se ha hospitalizado, ha tenido ya bastantes síntomas, ha estado hospitalizado en piso o en terapia intensiva, lo utilizo para el post-COVID 1, 2 o 3 meses posteriores. Los primeros días, una tableta cada 6 horas, los primeros 10 días, el primer mes o el segundo mes o el tercer mes post-COVID, lo utilizo uno cada 8 horas o cada 12 horas de acuerdo a cómo el dímero D y la ferritina vayan disminuyendo y cómo las lesiones pulmonares también vayan mejorando. Todo de acuerdo a eso, dosis y respuesta también. ¿Sí? Es como yo lo utilizo. Muchas gracias. En el caso mío le puedo responder también. Perdón, doctor. Sí. Sí, claro que sí, disculpe. Nosotros estamos basándonos justamente en dosis-respuesta y estamos viendo en la respuesta de los marcadores con los cuales estamos midiendo. Si los marcadores ya han regresado completamente a la normalidad, si el paciente ya ha entrado y ha logrado salvar su actividad y entra a una actividad física normal y tenemos el respaldo de una tomografía que nos dice que ya está limpio, ahí recién le retiramos el mutose. ¿Y cuánto tiempo? Pues dependerá de la gravedad del caso y también de la posibilidad de respuesta de mejoría del paciente. Entonces, no creo que sea importante decir se tiene que dar una semana, 2 semanas, 3 semanas, sino tiene que ser basado en el estado fisiopatológico del paciente para mantenerlo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, excelente charla. ¿Cuál es el precio del mutose? Bueno, eso lo puedo responder yo. Está disponible en la gran mayoría de cadenas de farmacias a nivel nacional. Esto es Fibeca, Sanasana, Cruz Azul, Pharmacies, Medicity, Económica, la que sea de su preferencia. Realmente no tenemos nosotros inconveniente con el tema. Y el valor fluctúa entre 18 a 22 dólares promedio dependiendo del punto de venta. Eso ya es una política comercial de cada punto de venta, ¿no? La siguiente pregunta es,
perdón, el frasco viene por 30 tabletas, importante mencionarlo. Siguiente pregunta es, ¿puedo usarlo combinado con los nuevos anticoagulantes, doctor Campodónico, doctor Trujillo? Bueno, no se debería. Si usted utiliza Mutose, utilice únicamente Mutose. Si va a utilizar de los nuevos anticoagulantes, utilícelos independientemente, porque el mecanismo de acción es diferente. Los anticoagulantes ¿cómo se llama? Actúan como anticoagulantes. Y el Mutose actúa como antiinflamatorio y anticoagulante. Es doble acción. Y también el mecanismo de acción es diferente. Entonces, algo muy independiente. ¿Puedo yo responder también Claro. a esta pregunta? Por supuesto. En Estados Unidos, en una universidad del sur de Estados Unidos, está utilizándose, ¿sí?, la varidasa y streptokinasa combinado con anticoagulantes orales. El Hospital Enrique Garcés ha desarrollado el estudio COMPAS, en el cual se utilizó la aspirina con el rivaroxaban. Entonces, saber utilizar y manejar esto en dosis pequeñitas como se las debe realizar, ¿sí?, y con control estricto de los pacientes, nos permita atacar de forma efectiva en uno de los principales problemas que tenemos con el COVID. Entonces, se lo tiene que hacer bajo la supervisión estricta de un protocolo. Todavía nosotros, como estamos recién desarrollando esto, los resultados de los estudios que hagamos nos permitirán definitivamente decir, estas son las dosis pequeñitas que podemos combinar de los diferentes antiagregantes, anticoagulantes, ¿sí?, con el Mutose. Así es que creo que tenemos que seguir investigando para poder decir en forma concreta y cierta esto. Muy bien, perfecto. Buenas noches. ¿Qué otras complicaciones post-COVID son frecuentes, además de las respiratorias y vasculares? Sí, bueno, tenemos lo que es la miocarditis, taquicardias, suficiencia renal, dolores musculares, dolores articulares, síndrome de fatiga crónica, problemas a nivel de ansiedad, problemas de sistema nervioso, temblores finos. Tenemos también problemas de pérdida de cabello, problemas de lesiones dérmicas, varios tipos de lesiones dérmicas. También hay personas que tienen brotes de herpes zóster también, y personas con neuralgias bastante importantes. Hay otras personas que tienen inflamación de las hemorroides o inflamación de cualquier órgano del cuerpo que ellos hayan sido, en algún momento hayan tenido inflamación previa de eso. Yo siempre digo que el COVID ataca su punto débil. Es decir, si usted en algún momento, por ejemplo, ha tenido una enfermedad, vuelve a tener el COVID mucho más severa. O si usted ha tenido, por ejemplo, el asma, se lo agudiza como una complicación. La inflamación de los pequeños bronquiolos, una bronquiolitis, y otra viene a ser la fibrosis pulmonar, que en este caso no es como la fibrosis pulmonar idiopática, sino que de lo que es tratamiento, esa es la ventaja. Y bueno, y múltiples complicaciones adicionales, antiinflamación de órganos, es lo que yo menos he visto.
Creo que está un Yo poquito... también totalmente de acuerdo con todas esas. Y las hemos visto, estas complicaciones en todos los compañeros del hospital que han caído con COVID, ¿sí? Entonces, son múltiples las complicaciones. Claro que la que más nos desata nuestra preocupación y la que más nos afecta es la parte neumológica, pero por infartos súbitos miocárdicos se ha muerto bastante gente, por infartos cerebrales. Hemos revisado bastantes ingresos. Mucha preocupación al yo financieras reprogramadas. Un segundo. Perdón, doctor. Puede continuar. Hemos revisado que han venido bastantes pacientes con problemas neurológicos, con problemas de convulsiones a las emergencias, y los antecedentes únicos que tienen ellos han sido del COVID en unas características clínicas a lo mejor no fuertes, más bien moderados, que han terminado con problemas neurológicos. Perfecto. Tenemos un comentario de la doctora Nieves. Gracias, excelente charla. Tuve la oportunidad de atender a domicilio durante la pandemia y apoyo los comentarios de los doctores. Si detectamos precozmente y utilizamos terapéutica inmediata, el paciente no llega a la gravedad. También usé el Mutose y sí es muy efectivo. Gracias, excelente charla. Y nada más, ¿no? El siguiente. Estos pacientes tienen taquicardia. ¿Ustedes utilizan, los pacientes que tienen taquicardia, creo que está escrito, ¿ustedes utilizan betabloqueantes? Yo respondo. Gracias, doctor. Sí, estamos utilizando betabloqueantes, sí, muy selectivos, por supuesto, para que no tengamos otras interferencias. Y esas taquicardias sí las hemos logrado controlar con la combinación con estas medicinas. Perfecto. ¿Cuál es el riesgo de sangrado con el Mutose? Bueno, no existe riesgo de sangrado como... Mi respuesta, no he tenido desarrolla lo que sangrados. es el... No existe ese problema. Yo también confirmo la observación del doctor Campodónico, no he tenido problemas de sangrados. Muchas gracias. Yo quisiera aportar a ese punto. Hay una publicación en el año 1982 en el diario País de España a propósito de la controversia que generó la combinación streptoquinasa-streptodornasa, donde se discutía acerca de quizás los efectos adversos y como una, por así decir, una exageración, se habla de una toma de 50 tabletas por parte de uno de los investigadores y no tuvo ningún riesgo de sangrado el medicamento. Eso se encuentra en la web, es público para absolutamente cualquiera de nosotros.